Y bueno, los alacranes también, que ya sabemos que hace muchos años están instalados en el pueblo, también sabemos que son de hábito, viven en el exterior también, pero también tienen un hábito intradomiciliario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo te tengo que decir lo mismo que te dije con el mosquito del dengue recién, con el Aedes. Cada persona dentro de su casa es el encargado de fijarse qué situaciones de riesgo puede tener. El alacrán, que tiene más relatos de accidentes, más registros de accidentes peligrosos, con descompensaciones o hospitalizaciones, es el que predomina acá en el pueblo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces que vemos picaduras de alacranes, que casi todos los días vemos picaduras de alacranes, por suerte con buena evolución, la mayoría, casi todos son por culpa del tipo de alacrán que es más venenoso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es una cosa muy frecuente, sucede adentro de los domicilios y la mayoría de las veces tiene buena evolución, ¿sí? El tratamiento para una picadura es un tratamiento muy específico, o sea, se coloca un suero que es específicamente para la picadura de alacrán, no se puede hacer cualquier tratamiento, ¿sí? Pero los cuidados dentro de la casa también le corresponden a la persona dueña de la casa o que habita la casa. Tiene un hábito también de búsqueda de lugares frescos, húmedos y oscuros. Entonces se suelen meter abajo de las camas, se suelen meter, por ejemplo, en calzado que haya estado quieto en el suelo mucho tiempo sin usar. Pueden subir, pueden trepar paredes, ¿sí? Tienen esa capacidad. Entonces, la recomendación es revisar, sobre todo en las camas de los niños, que son los más susceptibles a tener algún problema más importante. Revisar siempre antes la cama, sacudir las sábanas, antes de que el niño se acueste, no dejar ropa tirada en el suelo, que es muy frecuente una persona que tiene el hábito de dejar el pantalón en el suelo, por ejemplo, cuando se lo saca, que se lo vuelve a poner y está el alacrán adentro, o un calzado, por ejemplo. Entonces, picaduras en pie hay un montón. Eso es por no revisar, sabiendo que han visto en la casa alacranes previamente y no revisar lo que se ponen, ¿sí? Entonces, esas recomendaciones son y tratar de eliminar las cucarachas dentro de lo posible adentro de las casas, porque los alacranes se alimentan de cucarachas, ¿sí? de varios insectos, pero las cucarachas tienen como una afinidad mayor, ¿sí? Entonces también tratar de eliminar las cucarachas para que el alacrán no venga a la casa. Pierde su fuente de alimento, digamos. Exactamente, entonces eso es un mecanismo de control. Colocar rejillas en los resumideros, por ejemplo, del baño, para que ningún alacrán se asome desde ahí, que es un lugar donde se suele ubicar. Así que bueno, el concepto general es que los cuidados están adentro de la casa y uno se tiene que encargar de fijarse dentro de la casa que esto no suceda. Y ante la picadura del alacrán, lo primero que tengo que hacer, además de la consulta médica, lo inmediato, mientras espero esa consulta médica en casa, aplicación de hielo, por allí se ha dicho, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar? Sí, exactamente. Medicamentos nada menos que el médico lo indique, y colocación de hielo. No se hace otra cosa, porque como te digo, la medicación específica es el suero específico que se coloca en un contexto de internación al paciente que tiene síntomas de mala evolución. ¿Qué es un síntoma de mala evolución? Es muy evidente, no pasa desapercibido, ¿sí? El paciente se pone realmente mal. Tiene síntomas varios, que te los podría nombrar, como vómitos, como hipertensión, que se le aumenta el azúcar, se agita, respira mal, tiene una especie de somnolencia o decaimiento. Es muy evidente y realmente a veces ha sucedido que el paciente, no acá en el pueblo, pero que el paciente se puso mal y nadie sabía que le había picado un alacrán. Pero son tan evidentes los síntomas que termina lo mismo en una atención médica, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Y sobre todo con los niños, que son los más susceptibles a tener algún problema más importante, es colocarle hielo en el lugar. El niño, por supuesto, que va a llorar porque es muy doloroso, y para adultos también. Yo he visto adultos llorando, porque es muy doloroso, pero si los síntomas no exceden al lugar de la picadura, ¿Se puede inflamar ese lugar, generar algún otro tipo de dolor específico en esa zona? Lo más característico es un dolor que se llama dolor urente. Es una mezcla de dolor muy intenso con sensación de ardor, ¿sí? Que a veces se irradia. Supongamos que me pica en el dedo de la mano, se irradia hasta la muñeca o hasta el codo.
no se suele inflamar. No se suele inflamar, pero bueno, si se inflama y no supera el lugar de la picadura, no es nada, no es anormal, digamos. Son síntomas de una picadura no complicada y que no necesita más intervención que hielo, ¿sí? Y después una observación, lo que sí es importante, es que lo lleve o no lo lleve al médico, ¿sí? Es observarlo. Si es un niño, no hay que dejarlo solo. Por las siguientes 2, 3, 4 horas, no dejarlo solo para tenerlo observado, ¿sí? O si justo me iba a ir a dormir, bueno, tomarse el tiempo de no irse a dormir y dejar al niño sin vigilancia por esas 2, 3 horitas posteriores a la picadura. Y a lo que hay que estar atento, que es que no se incremente la fiebre, que el dolor no se incremente también. Claro, no, el dolor solamente no nos, si es solamente el dolor en el lugar de la picadura, no nos preocupa, ¿sí? Lo que se nota es que el paciente se pone mal, se comienza a quejar de dolor en todo el cuerpo, suele no levantar fiebre al principio, pero comienza a vomitar y comienza a agitarse. Esos son los síntomas más comunes al principio. La verdad que después se complica bastante si no recibe el tratamiento adecuado, ¿no? Pero nosotros acá en Las Varillas tenemos en el hospital el suero correspondiente para la aplicación, para el tratamiento adecuado, ¿verdad? Que se coloca con sueros. Pero, sí, y lo que más allá, estos síntomas, además de la picadura del alacrán, ¿son similares si uno es picado, por ejemplo, por una araña o algún tipo de serpiente que pueda haber, que también están dentro de esta categoría de animales ponzoñosos? ¿Los síntomas son más o menos los mismos? ¿Cuál es el procedimiento luego de la picadura? Bueno, sí, con la picadura de araña suele pasar, las características de la picadura de araña suelen ser distintas, ¿sí? Pero los síntomas cuando se complica son parecidos, ¿sí? Entonces, es difícil las picaduras por araña, porque hay 3 tipos de araña acá en el país que pueden producir problemas graves, ¿sí? Que por suerte no son comunes y no son de hábito domiciliario tampoco tan frecuentes, ¿sí? Sí, a lo mejor en algún galpón muy abandonado, alguna piecita que tengamos en el fondo con cosas guardadas que no movamos por mucho tiempo, ahí sí, en ese tipo de casos puede ser, pero por ejemplo la viuda negra es del campo, uno tiene que meter la mano en un hueco, inclusive en el suelo, que ahí puede estar la viuda negra, pero no en otro lugar, más en el domicilio. Pero sí, suelen tener esa evolución donde vos, como te decía, más allá del detalle médico que le corresponde al médico diferenciar, el paciente se da cuenta o las personas que lo ven se dan cuenta que la persona no está bien. Entonces, por más que no sepan qué le sucedió, suelen acudir al médico porque el paciente realmente se pone mal, ¿sí? En el caso de las víboras, de las serpientes es mucho más fácil diferenciar, ¿verdad? Por el tipo de lesión que deja, que son los huecos de las mordeduras. Así que, bueno. Y también en esos casos, el hielo es lo que se recomienda. Y a veces uno en el hogar tiene alguna pomadita, la famosa pomadita que viene para las picaduras de los mosquitos que se le pone a los chicos. Se puede aplicar agua oxigenada, alcohol puro, mientras se espera la consulta médica. ¿Esos recursos se pueden aplicar? Mira, se podrían aplicar, pero no se recomienda nada, porque en realidad no tienen un efecto beneficioso, ¿sí? Entonces, yo prefiero desalentar todo ese tipo de remedios que son para otra cosa, donde uno intenta calmar el dolor, por ejemplo, ¿sí? El dolor es un signo que nos ayuda mucho a saber que algo está pasando y saber si tenemos que actuar o no, pero a veces hay que simplemente esperar que pase, ¿sí? Y en el caso de los alacranes o las arañas que vos me decís, el dolor suele ser muy intenso, pero no suele exceder 3 o 4 horas de dolor y bueno, es como que hay que esperar también, porque a veces uno cuando se excede con alguna medicación que no es adecuada, a veces tapa síntomas que son importantes para que después el médico sepa qué hacer, sepa si el problema está y qué evolución está teniendo. Entonces es mejor no intervenir o no administrar nada sin una indicación bien clara del médico. Y además el cuerpo es sumamente sabio, sabe cómo defenderse. Exactamente, sabe cómo defenderse y el dolor es una señal muy importante que nos dice que algo está pasando. Entonces, saber valorarlo al dolor o tratar de no anularlo sí o sí nos ayuda a trabajar y a tomar buenas decisiones.